Y muy bien, en esta parte ya final del programa nos gustaría dar inicio a este último bloque del programa con la presentación sobre tendencias en el desarrollo inmobiliario. Invitamos a Gustavo Ortolá, ingeniero industrial y experto en desarrollo inmobiliario, a compartir sus conocimientos y visión sobre las tendencias que moldean a este sector. Ingeniero, bienvenido, por favor, adelante. Gracias. Hoy caminaba por las calles de Asunción y pensaba, ¿a dónde habrá llegado el desarrollo inmobiliario de esta ciudad? ¿Cuál será el estado de avance? ¿Cuál será el estado de evolución? ¿Cuál será el próximo paso, el próximo nivel? Y bueno, un poco la idea de esta presentación es repasar, meternos en las entrañas del desarrollo inmobiliario, entender qué motoriza al desarrollo actual y a partir de ahí poder predecir lo que sigue para este país. ¿Qué va a pasar o qué puede llegar a pasar con el real estate real en Paraguay? La habrá sorprendido. La primera conclusión es que todo o casi todo pasa en estas manzanas, ¿no? Como la sensación de que el partido se dirime en esta zona y hay tanto por desarrollar. El partido se dirime con una categoría prácticamente de cliente y hay tres categorías: el inversor, el consumidor final y el inversumidor, que es una mezcla de los dos. Bueno, quería posicionarme un poco en estas tendencias para tratar de predecir lo que puede llegar a pasar en esta hermosa ciudad y en este hermoso país, que son hoy un imán, tiene un magnetismo muy particular para la atracción de la inversión inmobiliaria. Bueno, ustedes saben, ya me voy a presentar, quiero hacer una pequeña introducción de lo que es el tema que vamos a tratar. El real estate es un negocio de nicho, de enfoque, de especialistas, no de generalistas. ¿Y por dónde tenemos que empezar, no? Esa es la pregunta. Vamos a meternos entonces en las entrañas del negocio para entender desde ahí hacia dónde proyectar el resultado, que es lo que buscamos los desarrolladores inmobiliarios. Ahora, para responder a dónde empezar, digo, ¿cuál es la materia prima fundamental de un desarrollo inmobiliario? ¿Cuál es el recurso más escaso y vital en la industria inmobiliaria? Y la respuesta es la tierra, el terreno. Ese es el insumo vital de nuestro negocio inmobiliario. Pero hay algunas otras variables fundamentales que constituyen la estructura fundacional de los desarrollos. Por ejemplo, la tierra más el timing, el tiempo, el momento. Hoy escuchaba en la presentación de Capadei al mediodía en el almuerzo que Raúl, de paso aprovecho para agradecer la invitación de Capadei, la verdad que para mí es un honor poder estar acá. Gracias, Raúl, gracias a todos los que participaron para que yo pudiera venir. Y escuchaba que él decía, hace 10 años, 15 años, cuando empezó Víctor, ¿no? Con todo esto y justo con Raúl, éramos otra cosa, ¿no? Y cómo va evolucionando. Hoy Capadei tiene decenas de empresas, creo que ya hablaban de 30 empresas ya, de distinto tamaño que están desarrollando en este país, ¿no? Y digo, el tiempo de hace 10 años no es el tiempo de ahora. El tiempo es una componente fundamental, el ciclo en la constitución de un negocio inmobiliario. Tierra, ciclo, y me falta una variable fundamental, ¿sí? ¿Cuál es esa variable fundamental, para mí, fundacional del negocio inmobiliario? El concepto, el valor. Entonces, decíamos, la tercera componente es el valor, el concepto que está relacionado a quién va a ser el que va a consumir los metros que vamos a fabricar. Y muchas veces es la variable más abandonada. Empieza de cero de vuelta, ¿no? Más abandonada, la que menos bolilla le damos. Bueno, el éxito de nuestro negocio se resume entonces en esas tres variables: tierra, ciclo y concepto. Y para enfocarnos en la producción de metros cuadrados con valor agregado, tenemos que apalancarnos en esas tres variables. Este es un poco lo que les voy a presentar en esta charla, junto a
algunas tendencias, algunas cosas que están pasando, algunas cosas que van a pasar acá y que es bueno enterarse antes para poder protagonizarlas. Entonces voy a intentar transmitirles algunas experiencias de otros mercados que pasaron por situaciones similares a las que vive hoy Paraguay y que seguramente va a vivir próximamente este mercado. Bueno, mi nombre es Gustavo Ortolá, soy desarrollador inmobiliario, soy además corredor inmobiliario, comercializador. Todas las cosas que cuento y que hago, no soy conferencista, pero bueno, la vida me ha llevado a compartir todo esto que aprendí en la facu, la teoría, soy ingeniero, toda esta teoría la llevé a las prácticas, las conceptualicé y armé todos estos conceptos que me permitió mi carrera, mi profesión llevar. Tuve la oportunidad de trabajar en muchísimos proyectos, en muchos desarrollos, con gente muy conocida. Bueno, desde muy joven me ha tocado hacer muchos desarrollos. He escrito libros donde transmití mis conocimientos. Hace poquito lancé mi segundo libro, que se llama Conceptos Inmobiliarios Extraordinarios. Yo creo que nuestra profesión de desarrolladores y de comercializadores ha llegado a una evolución que superó a la conceptualización. O sea, hay conceptos que nosotros utilizamos que no tenían nombres, formas de habitar, formas de vivir, formas de comunicarnos, herramientas. Traté de hacer un compendio de todos esos conceptos y los volqué en mi libro Conceptos Inmobiliarios Extraordinarios. Algunos voy a compartirles hoy. Capaz que hablemos de CAE, de infoxicación, de inversumidor y todas esas cosas locas que se me ocurren fabricar. Tengo un programa en Argentina que se llama Fabricando Ciudades, donde todas estas cosas que les voy a contar las hemos hecho hace muchos años en distintas geografías de Argentina y de Uruguay. Bueno, la pandemia generó una nueva versión mía. De repente me encontré encerrado, sin aviones, con la oficina cerrada, sin poder viajar, sin poder construir, sin poder... ¿Y qué hago? Y ahí me metí de cabeza en una nueva faceta. Esto me empujó este señor que está ahí, con la mano así, que es un barbudo, se llama Carlos Muñoz, un mexicano, y este otro señor que se llama Gran Cardón. Entre los dos tienen más de 30 millones de seguidores. Me invitaron el 15 de julio de 2020 a un evento virtual. Me acuerdo bien de esa fecha porque fue ese cumpleaños de Fabiola, una fecha célebre en Argentina. Ustedes no saben ni quién es Fabiola. Fabiola, la famosa fiesta de olivos, ¿se acuerdan? ¿Lo escucharon? Bueno, 15 de julio de 2020, siempre me acuerdo de esa fecha. Este evento, yo tenía 300 seguidores en Instagram, terminé mi presentación en este evento y salí con 8.000. Fue realmente una revolución. Hoy tengo en mis redes sociales, me sigue gente de todo el mundo, habla hispana, compartiendo mis conceptos, mis ideas, mis locuras inmobiliarias. Esas modernas prácticas, esta M me preguntaban recién qué es de modernos, ¿sí? Esta tribu de inmobiliarios, de desarrolladores que quieren actualizar sus formas de operar, sus formas de hacer para estar actualizado a lo que el cliente hoy nos pide. Pero bueno, ahora vengo a Paraguay, vamos a instalarnos con nuestra red inmobiliaria Like Propiedades. Dije, están todas las redes, ¿cómo no va a estar Like? Entonces vamos a venir con Like Propiedades, tenemos oficinas en toda Argentina, pero vamos a venir próximamente a Asunción, 1 de marzo, es la idea de abrir nuestra primera oficina de la red Like, que tiene 3 palancas básicamente: la capacitación, es una red muy profesional; segundo, la política de honorarios que tenemos; y tercero, el puente con Argentina, que es un inversor muy importante de Paraguay. Así que venimos con todas esas palancas, la tecnología, las herramientas, la capacitación, para poder traer la red a Paraguay. Pero bueno, hablemos un poco de lo que habíamos planteado originalmente. Nos vamos del síndrome del espejo retrovisor, de mirar para atrás, de hacer las cosas como se hicieron siempre, ¿no? Y nos ponemos en esto de fabricar el camino y de mirar en función de nuestro cliente, de lo que nos está pidiendo el mercado. Hoy lo escuchaba en la charla de Gustavo, no sé si está Gustavo por ahí, se fue a dormir la siesta, bien. Decía esto de entender qué nos pide el cliente, ¿no? Y a partir de ahí producir. Esa tercera variable del negocio inmobiliario. Pensar estratégicamente implica ver lo que otros no ven para hacer lo que otros no esperan que hagamos. No alcanza con tener el mejor producto o el mejor servicio. Si no te ven, si no llamas la atención, hoy hablaba Gustavo, me sacó el chiste de Mirta Legrand, ¿no? Como te ven, te tratan. Si te ven bien, te contratan, decía Gustavo. Y yo agrego algo más. ¿La conocen a Mirta Legrand? Nosotros tenemos que pensar qué mundo, qué país le vamos a dejar a Mirta Legrand. Pero mientras tanto, le vamos a hacer caso en esto de hacer
no solamente tener el mejor producto, el mejor servicio, sino que te vean, mostrarte. Y para eso es clave saber quién es tu cliente. Pero nos vamos a meter entonces en la presentación y vamos a hablar de eso que les decía de la tierra como recurso fundamental, insumo vital del desarrollo inmobiliario. El negocio inmobiliario es un negocio de margen sobre la tierra. Si yo entro mal, fuera de ciclo, con valor muy alto de la tierra, por más que haga excelente proyecto, probablemente el resultado final, que es lo que vivimos, sea muy malo, ¿no? Entonces el objetivo es lograr desarrollos de escala, ¿sí?, a baja incidencia de suelo por metro cuadrado a producir. Ese es el objetivo. ¿Y cómo se logra? Y bueno, acá están los protagonistas del desarrollo de Paraguay. Hay que empezar a generar nuevas centralidades, como fue esta donde estamos hoy, que alguna vez la inventaron Víctor y algunos amigos más cuando hicieron las primeras inversiones, ¿sí? Generar nuevas centralidades y tensionar zonas urbanas y suburbanas de bajo desarrollo con la configuración de programas mixtos, generar ciudades dentro de las ciudades. Y eso es lo que yo veo, que hay una oportunidad tremenda en Paraguay. Ha habido desarrollos, de hecho, Raíces ha hecho desarrollos temáticos suburbanos muy exitosos, con lagunas, sin lagunas, pero hay una oportunidad de generar nuevas centralidades, como por ejemplo lo que está pasando en Luque. Creo que Suba está trabajando con un formato y generando una zona, subanizando, creo que se llama la frase, por ahí está Vale, generando esa zona, ¿sí?, como una nueva centralidad. Es el desarrollo de grandes espacios urbanos, transformándolos en programas de usos mixtos, o sea, no solamente la habitación, sino toda la vida, poder resolver la vida completa con muy buen nivel en ese lugar. El formato de distrito, transformar no lugares en lugares, como por ejemplo es Chacoí, ¿sí?, un no lugar que a partir de la infraestructura se está transformando en un lugar muy apetecible. El denominador común de mis desarrollos es ese, haber generado de no lugares lugares. Nordelta, Puerto Norte en Rosario, la defensa en el Carco Histórico de la ciudad, el regimiento Batallón 141 de Córdoba, siempre han sido no lugares transformados en lugares. Siempre, como hablaba el speaker anterior, la integración público-privada es clave, porque acá hay un nuevo socio, que es el que regula, el que pone normas, y esas normas tienen que ser guiadas por el desarrollador, y ese es el Estado, un socio, integración público-privada. Entonces, ¿cuál es el desafío para generar estas nuevas centralidades? Lograr suelo rústico en suelo urbano con concepto. Esto es lo que digo yo de transformar un no lugar en un lugar. El ejemplo más exacto es Nordelta. La tierra de Nordelta se la tiraron por la cabeza. Acá están los chicos de Castex, estaba por ahí Richie. Richie, vos conocés la historia en realidad de Astolfoni, que era el dueño original de las tierras. No tenían valor y hoy es uno de los lugares de mayor valor por metro cuadrado de Buenos Aires, a partir del desarrollo inmobiliario. Un no lugar en lugar. Miren, era esto. Estaba -3 cota IGM y hubo que refular y fabricar, levantar suelo para poder generar algo habitable, ¿sí?, con lagos. Ese es el trabajo que se hizo. Mirá qué imágenes, Richie. Y esto que era así, hoy es así. Y viven casi 50.000 personas. Un terreno en Nordelta no baja de los $300 por metro cuadrado. La tierra era regalada. Miren lo que es este desarrollo, esta nueva centralidad que se fabricó. Un no lugar transformado en un lugar. Miren lo que es Nordelta. Y este es otro proyecto donde tuve la suerte de trabajar algo muy parecido. También una integración público-privada que hicimos con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Esa calle no existía, toda esa zona donde están todos esos desarrollos era baldío, raterío, y desarrollamos en Puerto Norte, Rosario, el lugar de mayor inversión inmobiliaria de los últimos años de Argentina en la densidad por metro cuadrado. Puerto Norte en Rosario. Ahí está mi proyecto, Ciudad Rivera. Algunos de ustedes creo que lo ha visitado, hoy hablaba a la mañana. Otra vez, un no lugar forjado a lugar. Ahora, ¿en qué se basa esto? Este es un estado de resultados básico de un barrio tipo en Buenos Aires donde la incidencia del suelo es del orden del 25% y el bottom line, o sea, el resultado está en el orden del 20%. Con suerte, nuestros procesos son muy extensos, muy largos, saben las vicisitudes que hay, ni hablar en Argentina, ¿no?, que es un país con curvas, precipicios, y si no, pregúntenle a Colapinto. Fíjense, cuando nosotros trabajamos en un proyecto como Nordelta, donde el suelo
recurso fundamental de la producción, lo abordamos desde esa perspectiva, incluyendo toda la inversión que hicimos para transformar ese no lugar en lugar, la incidencia del suelo pasa a ser el 5% y el resultado del negocio pasa al 40%. O sea, no hay ninguna variable del negocio inmobiliario que impacte tanto en el resultado como el abordaje de la tierra. ¿Qué les quiero decir con esto? Muchachos, salgan a fabricar suelo de valor. Acá ya se jugó todo el partido, está divino, me encanta, pero vayan, es como desarrollar en Puerto Madero, en Buenos Aires. Hay que ser valiente, ¿sí? Y tener un bolsillo grande. Hay que salir a desarrollar nuevos escenarios. Ahora, repasemos algunos conceptos de urbanismo para entender hacia dónde, hablamos de tendencias, ¿no? Hacia dónde va el urbanismo a diferencia de lo que era el urbanismo 20, 30 años. Hoy las ciudades se piensan desde lo chiquito a lo grande. En el pasado se pensaban desde las grandes decisiones, ¿no? Desde la infraestructura, desde las circulaciones. Hoy primero se piensan las microdecisiones, la casa, el vecino, la vereda, la plaza, y de la repetición de todo eso se configura el barrio y de ahí la ciudad. Es un cambio de perspectiva maravilloso. En el nuevo urbanismo primero se diseña el barrio para después configurar la ciudad y no al revés. Las ciudades densas son densas, o sea, verticales, densificadas, ¿sí? Más gente vive en menos lugar, hay mucho desarrollo peatonal, el espacio público le da valor a lo privado. Y yo caminaba por Asunción y digo, es un eslabón perdido, o sea, hay mucho por hacer en el espacio público en esta hermosa ciudad. Y eso es responsabilidad de los desarrolladores. La calle, la plaza tiene un rol diseñado, no un área residual en construcción, no lo que queda entre dos edificios, sino que tiene un diseño que le da valor sustancial a lo privado. Se piensa desde la plaza, del espacio público, a el espacio privado. El espacio público tiene un valor tal que genera plusvalía en el espacio privado. Hay muchísimos ejemplos en la ciudad de Buenos Aires de este tipo de situaciones. El planteo antes era hacia adentro, ¿sí? Absorber dinámica urbana hacia una caja cerrada, los barrios cerrados. Hoy cambió, el planteo es hacia afuera, irradiar dinámica desde el barrio hacia afuera. No sé si se entiende la diferencia urbana de cómo diseñar las ciudades. Ciudades vivibles, pensadas en la vida, no en el encierro. Esto es un poco lo que regula el nuevo urbanismo. Y hay muchísimos ejemplos. Esto fue una cosa que se criticó mucho en Buenos Aires. Sé que les gusta ir a Buenos Aires, es una ciudad muy interesante. Se ha hecho toda una remodelación de la avenida Corrientes, que se criticó mucho, van a sacar un carril. Bueno, se pensó en el espacio público y hoy quedó muy bien la avenida Corrientes. La nueva inteligencia hace repensar la plaza, el barrio, la vereda, la calle, ¿sí? Bueno, así quedó la Corrientes, ¿no? Que realmente es muy interesante ver cómo... Ahora, hablemos de políticas urbanas y de 4 conceptos claves y después les voy a mostrar ejemplos para que vean cómo traer esto a Paraguay. Descentralizar, tensionar. Pero cuando hablo de descentralizar, no digo de armar un barrio cerrado, sino de armar una nueva centralidad, una nueva ciudad con su vida resuelta, la parte equipamiento, académica, social, pública, obviamente residencial. Diversificar los usos, densificar y articular. Acá hay algunos ejemplos de situaciones en Buenos Aires que se han hecho en este concepto. No, les muestro ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante de descentralización fue la retirada del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, del espacio del gobierno porteño hacia Parque Patricios. Yo soy hincha de Huracán, Parque Patricios, donde se generó una nueva centralidad en un barrio que estaba muy abandonado, ¿sí? Y se hizo el proyecto del gobierno de la ciudad, un proyecto que lo hizo un arquitecto inglés muy conocido, Foster, ¿sí? Y encima quedó muy bien y generó toda una mudanza y una puesta en valor del barrio que generó muy buena bonanza. Además, el Estado generó incentivos en ese distrito, Parque Patricios, para incentivar la inversión inmobiliaria y fue uno de los grandes éxitos urbanísticos de los últimos años de la Ciudad de Buenos Aires. Esto que les muestro acá es Ciudad Rivera, donde tuve la posibilidad de trabajar desde la génesis. Esta identidad, no pierde la identidad del barrio por esta intervención, al contrario, hay sinergia entre actores, sectores, lo público, lo privado. El espacio público es el articulador del desarrollo. Y esto también, yo me acuerdo cuando, no sé si tienen presente en el Tigre, en Buenos Aires, lo que han podido viajar,
Hubo un intendente, se llamaba Ubieto, hace muchos años, cuando empezó Nordelta, me acuerdo, hace 20 años, que empezó a plantar esas palmeras, ¿sí? en los corredores de acceso a la localidad. Y decíamos, este tipo está loco, palmeras, piensa que está en Miami. Bueno, fíjense el efecto derrame de la puesta en valor del espacio público sobre el espacio privado. Donde estaban propiedades de muy bajo valor, en esos corredores que agregó luz y palmeras Ubieto, los mismos vecinos, jerarquizados por la iluminación, por la infraestructura, por los servicios, mejoraron sus fachadas, a lo sumo vendieron las propiedades y de a poco se fueron convirtiendo en zonas de muy buen valor inmobiliario. El espacio público genera valor a lo privado. Estos son ejemplos de lo que está pasando en ciudades como importantes de Argentina. Ahora, ¿cuál es el rol del Estado en esta integración público-privada? ¿Tiene que construir el Estado? Desde mi punto de vista, no. El Estado tiene que estar presente, equilibrando el territorio, regulando, normalizando, pero con consensos público-privados. Nosotros, en el programa Fabricando Ciudades, somos el proveedor fundamental de los grandes estados, de las grandes ciudades de Argentina, de normativas, de ideas, de proyectos para poder llevar esos desarrollos a la práctica. Ese es nuestro rol. Activo y promotor, no constructor. Esto es un poco lo que aprendimos en Argentina en estos últimos años. Ahora, hay un concepto que he utilizado muchísimo, lo aprendí con Eduardo Costantini en Nordelta, que es esto del placemaking y del master desarrollo, ¿sí? Que es generar situaciones, como os decía yo, estos cambios de tierra, de suelo rústico a suelo con valor, y tercerizar el desarrollo dentro de esos macizos a otros desarrollistas para generar aceleración o sea, convertirte en mayorista de tierra, vender macizos dentro de una superficie importante. Eso llamamos el máster desarrollo, te permite con la venta de esos macrolotes, ¿sí? Estas son ideas para que ustedes podrían fácilmente aplicar acá para desarrollar nuevas zonas, con la venta de esos macrolotes, fondear al desarrollista principal, al mayorista, al dueño de la tierra, para poder generar las infraestructuras necesarias para poder llevar adelante el desarrollo. Esta estructura de placemaking o máster de desarrollo ha sido clave en Argentina para desarrollar muchas superficies muy difíciles de suelo rústico a suelo con valor agregado. Generando estos distritos, generando estas oportunidades de desarrollo que logran una nueva generación de tierra para desarrollar, donde la ecuación cambia, porque cuando uno genera estas nuevas centralidades, el impacto del valor de la tierra es mucho menor en el estado de resultados. ¿Se va entendiendo esto, Coqui? Ahora, ¿cuáles son esas tendencias, ¿no? Además de los conceptos del urbanismo de 2030, yo hablo de los neogologismos, ¿no? Porque son estos conceptos que fuimos inventando, ¿no? En este nuevo real estate. Hay un concepto que es la experiencialización. Ustedes saben que comercializar desarrollos inmobiliarios es una práctica muy complicada. No cualquiera lo puede hacer. No es lo mismo vender un departamento usado, un dos ambientes, o una casa, que vender un emprendimiento. El emprendimiento, si llegamos se lo voy a mostrar, tiene 7 momentos durante toda su vida, que implica 7 formas distintas de hablar, distintos clientes para ir comercializándolo. Yo hablo de la experiencialización, que es la experiencia en la comercialización. Es la experiencia que tiene el cliente desde el primer contacto con el proveedor, con el comercializador, hasta nunca, hasta siempre, digamos. Porque una vez que le vendés, ese cliente tiene que ser un fan, una persona que fidelizaste y que siga ofreciendo y contando de tu proyecto. Entonces, fíjense este ejemplo en Buenos Aires, ¿no? Esta inmobiliaria vende, lo logramos, fue un milagro vender esa propiedad, ¿no? La experiencia se inicia en el primer contacto con el cliente y sigue hasta siempre. Y la experiencia comercial, que es cómo te atienden, cómo te hablan, lo que te dicen, el guión, todo eso se diseña. Es una obra de teatro. La venta es una obra de teatro. Se diseña. Los vendedores no somos robots, pero tenemos un guión. Hay una secuencia técnica desde el primer contacto hasta el cierre. Y digo que justamente el eslabón perdido en el desarrollo inmobiliario es la comercialización, ¿sí? Para eso, digo esto, ¿no? No vendemos, enamoramos, generamos fans, un poco lo que hablaba Gustavo esta mañana. Tengo un concepto que es
la estrateligencia, ¿no? Esta inteligencia estratégica que ponemos los desarrolladores para pensar, para concebir, para diseñar nuestros productos. Y como decía Gustavo, los productos hay que fabricar lo que se vende y no vender lo que se fabrica. Hay que entender qué nos está pidiendo el mercado, entendiendo quién es nuestro cliente, qué valora nuestro cliente, qué va a pagar nuestro cliente y a partir de ahí especificar, guionar, diseñar y ese libreto dárselo al arquitecto. Ese es el camino del desarrollo, esa es la estrateligencia, ¿no? En este mundo intoxicado de propuestas, de competencia. Bueno, el desafío es dar el libreto exacto al diseñador a partir de lo que nos pide el cliente. ¿Y qué nos pide el cliente? El conjunto de atributos que espera, el CAE. Antes de salir a producir, hay que aplicar estrateligencia, inteligencia estratégica, ponerse a pensar, ponerse a investigar quién va a consumir el producto, qué valora ese cliente, por qué paga, por qué no paga, dónde está ese cliente, dónde lo voy a encontrar. Hoy con las herramientas que hay, si tengo claro quién es mi cliente, con mira telescópica, con rayo láser le llego. Pero para eso tengo que saber, en general los desarrolladores fabrican para sí, según su criterio, según su intuición, y se equivocan. La estrateligencia, el tiempo que le dediquemos a los proyectos, a pensarlos originalmente, me va a dar un muy buen resultado en la vida del proyecto. Ese es el CAE, es justamente pararnos en la cabeza de quien va a consumir nuestro producto y entender qué valora y darle lo que realmente valora. Por eso yo hablaba de 3 categorías de clientes, ¿no? El consumidor, el inversor y el inversumidor. El inversumidor es ese consumidor que va aplicando rigurosamente un ahorro todos los meses para poder comprar esa unidad que quizás la vaya a usar él o algún hijo de él en el futuro. Por eso digo que es un inversumidor, porque lo mira como una inversión, pero a la larga lo va a consumir. Una cosa es fabricar para inversores y otra cosa es fabricar para consumidores. Yo creo que a Paraguay le está faltando el consumidor final. Yo creo que las herramientas de crédito, de financiamiento, son claves para la nueva etapa del desarrollo. No digo nada nuevo, lo escuché toda la mañana, ¿no, Raúl? O sea, el crédito es clave para potenciar la nueva etapa del desarrollo en Paraguay. Nosotros usamos mucho este esquema, que es la financiación modular, que fue un esquema que hicimos para poder desarrollar. En Argentina el crédito no existe, ¿no? Recién ahora apareció, gracias a Dios. El crédito lo dábamos los mismos desarrollistas, ¿no? Inventamos unos mecanismos a nivel de la escala del desarrollo para poder financiar en función de las cuotitas que le cobrábamos a los clientes. Y para eso posdatábamos las entregas de los edificios, inventamos estas financiaciones modulares que funcionaron muy bien para apalancar proyectos de gran escala. Ahora, también desarrollamos estos neoecologismos híbridos inmobiliarios, ¿no? Los lofties, estas unidades, los PH casas, unidades para vivir y trabajar, ¿sí? Bueno, una cantidad de productos ajustados a estas nuevas formas de habitar. Pero digo, ¿dónde nos instalamos en este mundo estrateligente nuestro proyecto? ¿Dónde instalamos nuestro producto inmobiliario? Si nos instalamos en el precio exclusivamente, vamos a competir con todos y los márgenes van a ser tremendamente malos. La recomendación es trabajar en el alto valor o en el bajo valor. Y cualquiera puede competir por precio. Lo difícil es vender valor. Para vender valor tengo que entender quién es mi cliente. Si me instalo en la competencia de precios, voy a salir perdiendo y los márgenes van a ser tremendos, ¿no? Bueno, infinitos ejemplos en Argentina. También hay ejemplos de esto de productos con valor agregado. Cuando uno entiende qué valora el cliente, yo siempre digo, yo pago mucho más por 1 kilo de Audi que por 1 kilo de Volkswagen. Si abro el capot, probablemente sea muy parecido lo que tenga en el capot. Y sin embargo, pago mucho más por el Audi. El Audi tiene una marca, un prestigio, todo un desarrollo que valora al cliente y por el cual paga. En el producto inmobiliario pasa exactamente lo mismo. Tenemos que instalarnos en la necesidad emocional y no en lo racional, para poder cobrar más por nuestro producto. Pero para eso, insisto, tenemos que saber quién es nuestro auditorio y qué concepto aplicar para poder conseguir un mayor precio por lo que vendemos. Acá siempre cuento este ejemplo. Este es Pablo Macei, un chef muy conocido en Argentina. Él
Él hizo el restaurante en el primer desarrollo que yo hice en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires. Y yo decía que vendía lechuga con concepto, porque te vendía una ensalada a $50. Digo, ¿cómo hace para vender eso, no? Pero Pablo venía con su ropa blanca, te llevaba todo con productos orgánicos, te lo servía a él en un ambiente muy bien diseñado y lograba vender esa ensalada, como la hamburguesa, el Big Mac, que lo pagamos mucho más del valor de reposición, pero está toda la experiencia. Eso es valor y eso es lo que hay que trasladar a nuestros productos inmobiliarios. Ahora, ¿qué le da valor? ¿Qué enlaza lo racional, lo funcional con lo que valora el cliente? La arquitectura, el diseño. Pero a la arquitectura, al diseño, hay que darle el libreto para que no se vaya de rosca y nos genere extra costos que el cliente no valore. Entonces, la arquitectura, el diseño, es una herramienta fundamental en nuestros desarrollos, pero tiene que tener libreto, Insisto con lo que decía, se vendía antes lo que se fabricaba, hoy se fabrica pensando lo que se vende y quién compra, ¿no? Ejemplos, el commodity inmobiliario, ¿no? Cuando nosotros hicimos la defensa, este proyecto en el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, se vendían los productos comparables, decía, depto de 2 ambientes al frente, muy luminoso, apto profesional, guardia el sábado de 14 a 17. La guardia es cuando va uno a mostrar la propiedad, ¿no? Y nosotros vendíamos el apto profesional como los lofty suites, ¿sí? Y decíamos, unidades para vivir y trabajar con lo atrevido de los lofts y lo tradicional de las suites, agende su visita, era con visita, ¿sí? Detalles que hicieron, más allá del diseño, que en el momento que la reposición era $1.600 por metro cuadrado y en el mercado se vendía a $2.000, nosotros logramos, con el valor agregado, vender los lofties a $3.000 por metro cuadrado. Y el experto, especialista en agregar valor al metro cuadrado es este señor del sombrero blanco, no sé si lo conocen. ¿Alguien lo conoce? ¿Quién es? Alan Faena, sí. Alan Faena, un señor que viene de la industria textil en Argentina. Él logró un récord. Miren que se ha vendido penthouses en Miami, ¿no? De hecho, el último que está ahora en venta es el de Aston Martin, que está a $59 millones. Faena logró vender a $61 millones. El penthouse del Faena Universe, del último piso, no sé si lo conocen, en Miami Beach. ¿Sí? ¿Cómo hizo Faena para poder vender el último piso? Ahí arriba no se ve, pero bueno, de esa torre, ese penthouse a $61 millones, el valor más alto del registro de la Florida, histórico. Y bueno, lo inspiracional, uno iba al showroom y veía en las paredes dibujadas por los diseñadores, las carpetas con los dibujitos de los mismos diseñadores, el saber, ¿sí? Miren, estas eran las paredes, yo le sacaba foto al showroom, lo artesanal, miren la playa, el diseño de la playa, ¿sí? Miren cómo contaba el diseño, esto es el Faena Universe, el diseño, así lo comunicaba, la seducción, esta era una comunicación para vender un departamento, miren, y un hotel. El arte, fue uno de los primeros que metió el arte en el desarrollo inmobiliario, ese es Faena, y logró vender la unidad más cara de la historia, la belleza de la registración de la Florida, valor, inspiración, emoción, creatividad, arte. Si yo tuviera que ponerlo en una palabra, otra vez, no existe la palabra, porque esto es nuevo. Inspira, emotividad, nada, o sea, es algo distinto. Logró de esa forma sorprender y vender esa unidad a un ruso al mayor valor de la registración de la Florida. Entonces digo, en esto de generar valor en los desarrollos inmobiliarios, me voy a instalar en los nichos, ¿no? Y otra vez, hablar de los productos inmobiliarios, entendiendo quién va a ser el que va a consumir esos metros. Bueno, esto ya lo vimos, la financiación modular. Ahí estaba Gustavo, que fue el que hizo esta comunicación. Me acuerdo, vendían departamentos con la financiación modular y la frase era, lo imposible se consigue en cuotas. Entre el sueño y la realidad hay un plan pensado para vos, ¿no? Con esa comunicación lograron vender esos metros cuadrados. Tierra, más ciclo, más concepto. Clave entonces la conceptualización, entender lo que valora el cliente, hacer esas entrevistas, ese CAE para sacar cuáles son los rasgos, cómo vamos a posicionar el producto con esa información y cuáles van a ser los signos de comunicación. Con esa información darle el libreto al diseñador para que haga el marketing, al arquitecto para que haga la arquitectura, pero todo con libreto, ¿sí? Y acá vemos algunos ejemplos, cuando les hablaba de Ciudad Rivera en Rosario, un programa mixto de 150.000 metros cuadrados, el primer hotel sobre los hilos, ¿sí? La comunicación que utilizamos, esta torre que está sobre el río Paraná, el último piso lo compró Jorge Messi para Lionel Messi,
le vendimos el último piso, y la comunicación que decíamos, el cliente en Rosario quería la situación de mayor proximidad al río de toda la ciudad. Entonces, en vez de decirle único, diferente, exclusivo, calidad, premium, le dije, sentí el río desde un lugar único, en el lugar más cerca de toda la ciudad, al río. Y así logramos llamarle la atención. Les mostrábamos estas imágenes, estos renders, ¿sí? Y la Master Suite con el río adentro, y con eso logramos vender ese emprendimiento y venderle a Messi el último piso. Y nos metimos en el fútbol, hicimos muchas acciones para poder vender ese emprendimiento que fue muy exitoso. Nos metimos en la comunidad, ¿sí? Involucramos a los grandes protagonistas de ese momento, de la ciudad, del deporte, del arte, Lucha Aymar, bueno, pobre Silvina Luna, Maxi Rodríguez, Darío Grandinetti, y ellos mismos me ayudaron a comunicar desde su experiencia la vida en mi proyecto, en Ciudad Rivera. Y hicimos una comunicación muy limpia y muy exitosa. A ver, ahí tengo un ejemplo de algo que tuve que hacer. Ven que hay un countdown ahí que dice, restan 589 días para mudarte. El socio principal de este emprendimiento en Rosario era un español. España venía de la crisis de los metros cuadrados, había explotado. Y los rosarinos decían, pero ¿cómo va a venir un español? Nos van a sacar la plata. Entonces tuvimos que hacer este tipo de acciones para demostrar que el proyecto finalmente se iba a entregar. Esto era la gráfica. Y finalmente digo, ¿cómo? ¿Vamos bien? Ya estamos terminando, quedan 4 minutos. ¿Cómo comercializar? Y quiero solamente enumerar, contarles, cuáles son los 7 momentos para la comercialización de un emprendimiento inmobiliario. Nosotros cometemos el error de vender al pozo. Con al pozo, supongo que en Paraguay es igual. Vendemos todo el emprendimiento y a lo sumo unidades a estrenar cuando llegamos al final de la obra, ¿no? Pero fíjense, hay 7 momentos. El momento de los invertebradores, donde consigo a la gente para comprar la tierra y poder estructurar el negocio. Los originantes, que son los socios que voy a utilizar para apalancar el negocio. La lista 0, que es la primera lista de venta ya con la unidad con nombre y apellido. La lista 10, la primera lista de las primeras 10 unidades, una vez que vendemos las primeras 10 unidades, ya le aplicamos un incremento al precio, que sepan los primeros, los que entraron a la lista 0, que ya van a tener un markup, una plusvalía sobre la plata que pusieron. La lista 50, las últimas unidades y las unidades a estrenar. Cada momento tiene un cliente distinto, un público distinto, un idioma distinto, un lenguaje distinto, un marketing distinto. Eso es especialistas, o sea, poder enfrentar cada momento del desarrollo en función del cliente, de lo que espera el cliente, con la metodología y las herramientas para poder hacerlo. Nosotros usamos muchísimo la tecnología para comercializar. Hoy tengo un socio, él no sabe que es mi socio, yo sí, porque le pongo plata todos los meses, que es Mark Zuckerberg, Meta, el dueño de Meta. Ponemos muchísima plata en Meta para poder comercializar nuestros emprendimientos. Meta te permite, Facebook, Instagram, habiendo perfilado al cliente con precisión, poder llegarle a ese cliente con tu propuesta de valor y además, en función del click ratio que tenga tu anuncio y que Meta vea que te va bien con ese anuncio, mostrarle ese anuncio a clientes similares. Hoy se segmenta por persona y no por segmento social ni por esa segmentación tradicional. Entonces, la tecnología te permite, si segmentás bien, llegarle a muchísima gente, ¿sí?, de mismas características, con mismas pretensiones, y poder ampliar la boca de tu embudo y tener muchísima visibilidad en tus emprendimientos. El 90% de la comercialización de los emprendimientos inmobiliarios hoy la hacemos con herramientas digitales y en particular con marketing digital en redes sociales. ¿Sí? Para eso hay que saber a quién le estamos hablando y poder mostrarle a ese cliente lo que valora y que encuentre en ese producto lo que estaba buscando. ¿Sí? Nosotros usamos muchísimo los videos, ¿sí? La publicidad por videos, hacemos muchos videos de valor para presentar las propiedades. Si los ven en mis redes sociales, por ahí estaban todos los datos de mis redes sociales para poder ver los videos que hacemos y cómo es el contenido multimedia que acompaña a estas campañas. La tecnología nos permite llegar en forma brutal a los clientes. Después hay aguas abajo, atender a esos clientes para poder cerrar las operaciones. Bueno, digo, hay muchísimo para hablar, ¿sí? Pero siempre digo, ¿no? Se ríen porque somos distintos, nos reímos porque son todos
todos iguales. La tierra, el ciclo y el concepto, el público. 3 elementos claves que tienen que tener en cuenta para la nueva evolución, que yo creo que va por otro lado. Empiecen a mirar esos no lugares, empiecen a mirar al público que viene y van a poder generar mejores resultados. Bueno, muchas gracias. Les dejo acá si quieren la presentación o me quieren contactar. Le hace una fotito al QR. Y bueno, la verdad que lo del corte de luz ya quedó en el recuerdo, pero me voy a acordar de esta charla, primero por todos ustedes y segundo por el corte de luz. Muchas gracias. Gracias. Mirá el reloj, 00. Puntual, excelente. Muy bien, siempre tenemos un pequeño espacio de preguntas y que queremos aprovechar esta experiencia y conocimiento. Decías en un momento dado de la exposición, el Estado no debe ser el desarrollador, pero tiene que estar presente. Presente. Y me gustaría hacer una introducción antes de ir a la pregunta concreta. En Paraguay tenemos una situación bien particular de un mercado pequeño que de pronto limita desarrollos, por ejemplo, de proyectos de transporte público, porque no hay suficiente cantidad de personas para trasladar, o mismo para un proyecto de densificación en una ciudad, o para energía, que es tanto también el tema en auge. Entonces, ¿cómo despegarse? Inclusive tenemos también experiencias en el ámbito de inversiones privadas, más allá del caso de APP que mencioné hace un momento, sí. También la ley llave en mano, otra de las herramientas de participación privada, que aún no dan los frutos en el sentido de tener la rentabilidad necesaria. El Estado sigue teniendo mejores tasas que el privado. Entonces, con estas variables que acabo de mencionar, ¿es posible despegarse de ese Estado financista y apostar a eso que mencionabas hace un momento? Todos los ejemplos que les mostré recién, en particular lo de Nordelta en el Tigre, que eran no lugares, lo de Puerto Norte en Rosario, lo de Córdoba, fueron emprendimientos donde con participación privada y el apoyo público se lograron generar las infraestructuras. Yo me acuerdo que iba en Puerto Norte, en Rosario, y me decía, no, esto es imposible porque no están los nexos, no están los servicios. Y yo les decía a los funcionarios, muchachos, nos encargamos nosotros. O sea, dennos reglas, dennos marco, dennos seguridad jurídica y el mismo desarrollo genera esas infraestructuras. Entonces, la respuesta que la única forma de que crezcan estas ciudades es con los desarrollistas privados que trabajen mancomunados con el Estado. Ahora, el Estado organiza, no construye, no contrata, no es contratista como ha pasado en mi país, ¿sí? Donde los resultados están a la vista. La construcción es privada, ¿sí? La construcción es privada. El Estado es un socio que regula, activa y te permite poder desarrollar. La respuesta es: el desarrollo inmobiliario es la herramienta, es el eslabón para poder generar todos estos movimientos. Ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Un aplauso para nuestro conferencista que cerró nuestro ciclo de conferencias de la fecha.